Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela García Ortega, soy investigadora de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística del Instituto Mexicano del Transporte y les doy la cordial bienvenida al seminario interno del Instituto. Mi trabajo, el trabajo que les presentaré el día de hoy es Transporte ferroviario de las cargas agrícola y automotriz en 2020, desconexión del transporte ferroviario en algunas áreas de actividad económica nacional. Y pues vamos a hablar entonces de algunas de las observaciones más recientes con respecto al transporte ferroviario en México. Como algunos de los que me escuchan saben, pues desde hace ya algunos años en la Coordinación de Transporte Integrado y Logística de este instituto hemos estado analizando constantemente a partir de datos que nos proporciona la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, pues cómo se mueve la carga ferroviaria a lo largo de la infraestructura que para este modo de transporte existe en el país, qué es lo que el ferrocarril transporta año con año y cuáles son sus volúmenes de carga. Esto a lo largo de todos varios estudios ya que suman más de 18, 20 estudios, probablemente más, pues nos ha permitido construir en el instituto un marco de conocimiento relacionado con estos movimientos de carga en nuestro país. Y acompañando a este marco de conocimiento, pues hemos logrado ya a través del tiempo ir identificando algunas inquietudes, reflexiones o cuestionamientos a este modo de transporte, en el sentido de preguntarnos cómo el transporte ferroviario apoya el desarrollo socioeconómico regional de México. Entre esas inquietudes que he ido identificando a lo largo de los años, he hecho algunas exploraciones, sobre todo en fechas recientes, digamos como que de 2020 para acá, y esas exploraciones recientes a las que estaré recurriendo a lo largo de esta intervención, pues una de ellas tiene que ver con estimar y contrastar cuáles son, cómo son, de qué tamaño son los volúmenes de los tráficos local e interlineal, para estimar, entre otras cosas, si hay competencia al interior del transporte ferroviario. Adelanto que no, aunque ese no es el propósito que aquí nos convoca, pero sí hablar de cómo esos volúmenes que se concentran en el tráfico local. ¿Qué quiere decir tráfico local? Que son los movimientos de carga que se dan a lo largo de las vías de cada uno de los concesionarios. En cambio, los tráficos interlineales pues tienen que ver con los intercambios de carga, es decir, el paso de carga que va circulando por las vías de un concesionario hacia las de otro concesionario para alcanzar mayor cobertura territorial de este modo de transporte y así apoyar a diferentes áreas del país y desde luego a distintos usuarios de este modo de transporte. De ahí el interés de hacer estas estimaciones y este contraste. Otro de las exploraciones que hemos hecho con relación a esas inquietudes de las que les hablo, pues tiene que ver con hacer un análisis de las conexiones entre regiones apoyadas por el transporte ferroviario. ¿Para qué? Pues para ver si este modo de transporte apoya y cómo apoya a los procesos productivos internos de México. Y también hemos puesto especial énfasis, sobre todo cuando hacemos los estudios de los distintos tipos de carga a partir de las bases origen-destino que nos proporciona la agencia reguladora, pues buscar, identificar cuáles son los espacios productivos relacionados desde luego con el mercado doméstico que están siendo atendidos por el ferrocarril. Como ustedes saben, pues aquí realizamos, y ya lo dije, estudios origen-destino de la carga ferroviaria. Y voy a hablar o voy a utilizar, porque no voy a detallar los resultados de dos de los estudios más recientes realizados en la Coordinación de Transporte Integrado y Logística. Estos estudios a los que me referiré, uno de ellos tiene que ver con
los movimientos de carga ferroviarios vinculados a la industria automotriz, y el otro es el estudio de los movimientos de productos agrícolas. Ambos estudios están hechos con base en los datos 2020, que son los datos más recientes que tenemos. Para realizar estos estudios, el instituto o la coordinación cuenta con una metodología desarrollada para tal fin, y en esa metodología tenemos objetivos que vamos cumpliendo en cada uno de los análisis, más allá de que cada tipo de carga plantea objetivos particulares que por supuesto incluimos en nuestros protocolos de investigación y desarrollamos a lo largo de los procesos de trabajo. Pero bueno, me referiré a los objetivos generales que comparten todos estos estudios, y el primero de ellos pues tiene que ver con distinguir los puntos de origen y destino de la carga desde perspectivas distintas. Desde luego, como vemos en el mapa, cada uno de los círculos es un nodo ferroviario desde el cual está saliendo carga o está recibiendo carga. Además de distinguirlos desde esta perspectiva, pues nos interesa saber cómo se distribuyen a lo largo del territorio nacional, qué áreas del territorio están participando en esos movimientos de carga, y desde luego también asociarlos a si pertenecen a movimientos del tráfico local o a movimientos del tráfico interlineal, o bien a qué tipo de mercado corresponden estos nodos. Otro de los objetivos está relacionado con identificar cómo es la red de intercambios a que da lugar cada tipo de carga, y desde luego también en dónde se concentra esta red, para saber cómo el ferrocarril está apoyando lo que yo mencionaba hace un rato, procesos económicos internacionales o bien procesos productivos del mercado nacional o ligados al mercado nacional. Por otro lado, también otro de estos objetivos generales marcados por la metodología de trabajo tiene que ver con identificar cuáles son las rutas que siguen los diferentes tipos de carga, en este caso los flujos agrícolas o los flujos relacionados con la industria automotriz, para saber cada tipo de carga qué partes de la infraestructura está utilizando con mayor intensidad, y al mismo tiempo, si tuvimos ya la oportunidad de hacer estudios anteriores, ver si los patrones de distribución de la carga de un tipo determinado de esta se han modificado a través del tiempo, y en ese caso analizar a qué ha motivado esa modificación. En el caso específico de los productos agrícolas, a los que me estaré refiriendo un poco más adelante, pues nos planteamos objetivos particulares, entre ellos distinguir justamente cómo es el comportamiento del apoyo que el ferrocarril presta a los movimientos vinculados al comercio exterior, como ven ustedes en el mapa de la izquierda, y cómo es el apoyo y dónde se teje la red de intercambios en el caso del mercado interno. Bueno, estos son los estudios de los que estaré tomando datos como pretexto para las reflexiones que en esta ocasión quiero compartir con ustedes. De hecho, los objetivos de esta intervención tienen que ver justamente con identificar cómo es el apoyo que el ferrocarril presta, como ya he mencionado, a los distintos procesos productivos de nuestro país. Y es así como, utilizando ambos ejemplos, podemos ver cómo en el caso del ferrocarril, pues desde luego el apoyo que brinda a la industria automotriz se convierte en un apoyo fundamental para que esta actividad pueda llevar a cabo sus procesos de exportación con los niveles de competitividad que el mercado internacional demanda. Por el otro lado, en el caso de los movimientos de los productos agrícolas, vemos cómo, o vamos a ver cómo, el ferrocarril en este caso está abocado principalmente a la importación de productos agrícolas, fundamentalmente granos,
y no exactamente al movimiento de la producción agrícola nacional. De ahí que mi interés en esta ocasión sea estar haciendo referencia o destacar lo que yo llamo posible desconexión del transporte ferroviario con algunas de las áreas de la actividad económica nacional. Desde luego esto no significa ni no tiene como propósito desconocer las ventajas de este modo de transporte, sino destacar las debilidades, y que probablemente no son imputables al transporte ferroviario, sino a debilidades en la organización económica de algunos segmentos de la economía nacional, pero identificarlo desde la perspectiva de lo que el transporte ferroviario al parecer no está haciendo, considero que es importante para realizar estudios específicos que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en el caso de algunas actividades económicas o usuarios del transporte ferroviario que no están encontrando en un apoyo para su producción y que por tanto creo le pueden estar restando competitividad a algunos sectores de la economía nacional. Reconociendo los logros del transporte ferroviario, hace unos días escuchaba al director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario mencionar o destacar cómo el año pasado, 2021, el transporte ferroviario alcanzó su cifra récord en cuanto al movimiento de toneladas kilómetro, algo así como 92,000 millones de toneladas kilómetro, y también decir, y me parece un dato relevante, cómo el transporte ferroviario de carga de México ocupa el 9º lugar dentro de todos los países del mundo que mueven carga por ferrocarril. Claro que aquí habrá que distinguir qué tipo de carga es del que se encarga el ferrocarril. Bien, hablemos un poco de entonces cómo es la relación del ferrocarril con la industria automotriz. Sabemos que esta rama industrial pues está enfocada básicamente al mercado de exportación, al mercado internacional, y que si bien la producción nacional de vehículos y autopartes tiene una diversidad de mercado muy amplia, pues sabemos perfectamente que el porcentaje mayoritario de esta producción tiene como destinos los mercados de Estados Unidos y de Canadá. En las gráficas lo que vemos es cómo, en la gráfica de barras, vemos cómo la producción de vehículos ligeros en México ha aumentado, sobre todo a partir de 2010 a 2017, fue un aumento constante, apoyado en muchas ventajas que tiene esta industria en el país, incluida una exención de impuestos muy suculenta para esta rama industrial, y como asociado a ese comportamiento de esa producción que cae a partir de 2017 en adelante, vemos cómo está asociado, presenta la misma curva, digamos, el movimiento de carga ferroviario vinculado a esta rama industrial. Sabemos que la relación industria automotriz-ferrocarril es una relación de origen. ¿A qué me refiero con relación de origen? Pues que dentro de los análisis de localización que se hacen, sobre todo para ramas de la industria pesada, como sería la industria automotriz, pues hacer un estudio de localización muy detallado es fundamental para esta rama industrial, y entre esos elementos de localización que juegan un papel muy importante, pues se encuentra la presencia de vías de comunicación y en este caso la presencia de vías férreas. Por eso es que vemos que a lo largo de la red ferroviaria, los puntos que aparecen ahí pues son nodos ferroviarios que están vinculados directamente a las plantas armadoras que se han ubicado en nuestro país, y que ellas son las que han buscado
como un elemento de localización muy importante, situarse donde haya vías ferroviarias. Por otro lado, sabemos también que en estudios pasados que hemos hecho ya de la relación ferrocarril-industria automotriz, pues que hay básicamente 3 tipos de nodos entre los que se construye la red de intercambios entre ambas, por un lado el ferrocarril y por otro lado las plantas armadoras. Uno de esos nodos pues están asociados a los centros de almacenamiento, ¿no?, que son los que menos carga mueven y pueden tener tanto movimientos de origen como de destino. Pero los que nos van a interesar principalmente son los 2 primeros. Por un lado, los nodos vinculados a las plantas armadoras, porque estos son los puntos de origen de la carga ferroviaria vinculada a esta industria. Y por otro lado están los nodos asociados a los puntos de comercio exterior, que concretamente pues son los pasos fronterizos y los puertos marítimos por donde saldrá la carga, porque esta rama o los bienes producidos por esta industria van a generar, es uno de los pocos casos así más claros o contundentes, mejor dicho, en donde los movimientos, como vemos en la gráfica, preponderantes, mayoritarios, corresponden a los movimientos de exportación. Como vemos, este estudio lo hicimos con datos de 2019 y de 2020 para ver cómo se afectó esta rama de la industria y en consecuencia el movimiento de carga ferroviaria por la pandemia en 2020, pero lo que quiero destacar acá es cómo son los movimientos de exportación los mayoritarios para esta rama industrial. Y también pues aprovechar, dados los datos, que la diferencia entre ambos años pues siempre fue a la baja con respecto de 2020 con respecto a 2019. El único caso en donde eso no ocurrió fue en el mercado doméstico, en donde 2020 tuvo un pequeño repunte en términos de movimiento de vehículos terminados del mercado doméstico, y esto lo destaco porque vamos a ver que esta es una constante a considerar en las reflexiones de las que estoy hablando. Cada vez que el mercado internacional se ve afectado, el ferrocarril pierde carga de ese mercado y recurre al movimiento de carga doméstica. Y aquí recuerdo a un personaje que trabaja para el transporte ferroviario, que dice constantemente que el ferrocarril tiene una tremenda inteligencia de mercado, siempre sabe en dónde estar. En el caso de los flujos a que da lugar el movimiento de este tipo de carga, pues vemos, el mapa muestra los movimientos de vehículos terminados y nos damos cuenta que el mayor movimiento está del lado, digamos, oriental de la red ferroviaria. Recordemos que es un flujo de exportación que va entonces del interior del país hacia la frontera norte principalmente, aunque también un poco hacia el puerto de Veracruz, y que este flujo que mueve algo así como, movió en 2020 algo así como entre 1 millón y 3.3 millones de toneladas de vehículos terminados, pues va tomando o va recuperando la producción del Estado de México, de Guanajuato, de San Luis Potosí, un poquito de la de Aguascalientes y desde luego la de Coahuila y de Nuevo León, para que salga por los cruces fronterizos de Nuevo Laredo en primerísimo lugar y también de Piedras Negras. Esta ruta no solo es la que maneja el mayor volumen de carga de la industria automotriz, es una ruta muy importante porque estas vías pertenecen, la mayor parte de estas vías, no toda,
a la empresa, está concesionada a la empresa Kansas City, que como muchos de ustedes seguramente saben, pues es una de las dos empresas que está participando de la gran fusión de la que se habla continuamente dentro de este modo de transporte, que es entre Kansas y Canadian Pacific. Eso significa que en un futuro próximo, seguramente la industria automotriz que se concentra en esta zona, pues verá apoyadas aún más sus ventajas competitivas con esa fusión. De hecho, la empresa Kansas, si ustedes pueden ver en la gráfica, es la que actualmente maneja más de la mitad de los movimientos de carga relacionados con vehículos terminados, corresponden a Kansas City. A mí me gusta destacar, porque esta es una imagen típica del libro de texto casi, de la expresión territorial que adquieren los procesos económicos internacionales. ¿A qué me refiero? Por un lado vemos la distribución puntual de la industria, en este caso automotriz, que desde luego apoyada por una compleja organización logística por un lado, y por otro por modos eficientes de transporte, en este caso el ferrocarril, pues da lugar a cadenas de suministro internacionales cuya expresión territorial es de flujos de mercancías que dan cuenta de la eficiencia de los procesos productivos internacionales. Eso respecto a la industria automotriz. ¿Qué sucede en el caso del movimiento ferroviario de productos agrícolas? Pues vamos a ver algunas diferencias, pero antes de entrar a ver cómo es esa relación ferrocarril-productos agrícolas, vamos a situar un poco de la agricultura en México. Sabemos que, dada la vastedad del territorio nacional, por un lado, y la diversidad de ambientes agroclimáticos que la geografía de nuestro país permite, pues entonces la variedad de productos agrícolas de México es muy amplia. Basada en esta variedad, la agricultura comercial ha aprovechado, apoyada esta diversidad y ha apoyada en un desarrollo tecnológico importante, desde luego riego, organización logística también, transportes eficientes, me refiero en este caso al autotransporte por un lado y al ferrocarril también, sin duda, pues han dado lugar a que la balanza comercial de productos agropecuarios, de acuerdo a datos del Banco de México, haya dejado de ser a partir de 2015 deficitaria y tengamos ahora un superávit. ¿Superávit basado en qué? Pues en esas cadenas de valor generadas a partir de la agricultura comercial de exportación, cadenas como la cadena de valor del aguacate o del pimiento, del jitomate y varias otras más. Pero en el otro extremo tenemos, o del otro lado de la balanza, tenemos una agricultura temporal que no goza de todas esas ventajas técnicas de las que hablé hace rato, y sobre todo que está sujeta al humor de Tlaloc o a la aleatoriedad de la lluvia, que la va a condenar a una desigualdad en la producción anual. Y entonces así llegamos a tres de los productos básicos de la dieta nacional, que, como vemos, para empezar en este lado de la diapositiva, pues vemos que también con datos del Banco de México van a presentar una balanza de pagos siempre deficitaria. Y, por ejemplo, decía un dato del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, que del año 2008 al 2018 el país
aumentó su producción de maíz blanco, maíz amarillo, frijol y arroz 11.4%, mientras las importaciones de esos mismos productos en ese mismo periodo de tiempo aumentaron 82%. Eso explica el déficit de la balanza de pagos, por un lado, y si lo analizamos ya nada más un solo producto, en este caso el maíz, por ser el fundamental para la dieta nacional, pues vemos por un lado que el valor de las exportaciones se mantiene por debajo del 10% del valor de ese producto, como lo vemos en la gráfica de abajo, salvo algún año supera ese 10%, pero pues siempre es minoritario. Y si lo vemos en cuanto al valor de las importaciones, como lo marca la gráfica de arriba, las barras en amarillo corresponden al maíz, pues nos damos cuenta que el valor de las importaciones para maíz en promedio de 2010 a 2020, el cálculo es de 2.960 millones de dólares al año. Bueno, ese es el panorama así súper reducido, breve, de la agricultura en nuestro país. Y antes de iniciar el análisis de los datos origen-destino relacionados con los productos agrícolas transportados por el ferrocarril, nos planteamos algunas preguntas para ver, dada la importancia de estos productos, cómo era el apoyo que el ferrocarril presta o qué importancia le brinda el ferrocarril al movimiento de este tipo de carga. Y encontramos que, de acuerdo con los datos anuales publicados en los anuarios estadísticos ferroviarios por la agencia reguladora de 2010 a 2020, pues el ferrocarril mueve entre 25 y 34% del volumen total es carga agrícola, o sea, pues es importante. Por otro lado, los datos nos revelan que de 2013 a 2019 ha habido un incremento constante en el número de toneladas agrícolas, de toneladas kilómetro también, y del número de carros, lo que no se observa para otros tipos de carga ni para el total de la carga en su conjunto. Y tomando de la base origen-destino, cada que viene desglosada por productos, el producto individual más importante que mueve el ferrocarril es el maíz, con 15 millones de toneladas anuales. Si analizamos cómo es la distribución modal del transporte para la carga agrícola, pues yo hice una estimación muy sencilla y muy gruesa, ¿no? Tomé el dato de producción nacional de 2020, que fueron algo así como 237 millones de toneladas, y estimé cuánto fue la carga del mercado interno que transportó el ferrocarril en 2020 y encontré que fueron 6.7 millones de toneladas, lo que entonces equivale a que el ferrocarril transportó en 2020 menos del 3% de la producción agrícola nacional. Y si tomara nada más en cuenta maíz, frijol y trigo, pues movió el 18% de la producción de esos productos. Luego me planteé la pregunta de cuál es la función específica del ferrocarril, y para la primera respuesta que tuve es que de la carga transportada en 2020, el 80% del volumen correspondió a movimientos de importación. Luego entonces solo 20% del volumen de carga transportado por el ferrocarril en ese año correspondió a producción nacional. De ahí que me naciera la hipótesis de que la actividad agrícola nacional no tiene en el ferrocarril su mejor aliado. Y aquí vuelvo a repetir, probablemente porque falte organización en los productores nacionales. Entrando ya al análisis de los datos origen-destino, transportados por el ferrocarril, en este caso los productos agrícolas específicamente, como ya dije, lo primero que encontré fue que
del total de la carga, el 80% era productos agrícolas de comercio exterior, básicamente de importación. Como ustedes pueden ver en la lámina. Luego entonces, pues el 20% era parte del mercado nacional. En la relación entre tipo de comercio, tipo de mercado y tipo de tráfico, encontramos que la mayor parte tanto de los movimientos de importación como del mercado interior correspondían a tráfico local, es decir, carga que se transporta por las vías de un solo concesionario. Si nos concentramos en el hecho de que el 80% de la carga transportada de productos agrícolas pertenece al mercado de importación, pues entonces también aquí una hipótesis, pues los agentes importadores han encontrado en este modo de transporte que es muy eficiente y han captado una buena parte de la capacidad que las empresas concesionarias en México han destinado entonces al transporte de granel agrícola en México. Siguiendo con el análisis, encontramos que dentro de los nodos emisores que aparecen en el mapa que ustedes están viendo, pues los podemos distinguir en dos. Unos, los relacionados con el comercio exterior, que obviamente son los que están en la frontera norte, y los relacionados con puertos marítimos, a partir de los cuales va a salir o se va a originar 79.3% del volumen de productos agrícolas, el 80% del que he estado hablando. Y en el interior del país tenemos algunos puntos a partir de los cuales sale ese 20% de carga doméstica, concretamente son los nodos del sur de Sonora, el centro norte de Sinaloa, Chihuahua, Cadereyta, Nuevo León, en el centro de Jalisco y en el Estado de México, los más importantes. Del lado de los nodos receptores, pues vemos una mayor cobertura, diríamos una cobertura territorial de abasto, ¿no? Unos pocos puntos sale la carga, pero se va a distribuir por un territorio más vasto, lo cual es cierto relativamente en el caso de la carga agrícola, porque lo que encontramos en este caso es que buena parte de esa carga, sobre todo de la de importación, pero no solo, también una parte del mercado interno, va directamente a los centros o a las terminales graneleras, también conocidas como terminales carrusel, a donde llegan trenes con 75, 100 o a veces más vagones cargados de granel agrícola que van a depositar ahí la carga. Recordemos que una característica que busca satisfacer el transporte ferroviario pues es perder el menos tiempo posible en las maniobras de descarga, y entonces la presencia de estas terminales aumenta la eficiencia de este modo de transporte. En la distribución de los nodos receptores destaca algo que es poco usual cuando vemos el lado del origen de la carga, y es que estos son nodos que reciben carga mayor a 50,000 toneladas. No encontramos prácticamente ninguno en la frontera ni asociado a los puertos marítimos, porque aquí destaca la debilidad de la exportación de productos agrícolas. Es básicamente inexistente. 338,000 toneladas de todo el volumen de carga se corresponden a carga de exportación. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que la fuerza exportadora de productos agrícolas de México, de la que hablaba al principio relacionado con la agricultura en México, pues no es apoyada por el transporte ferroviario, lo cual es lógico porque en este caso los productos perecederos, esas cadenas de valor de los productos de alto valor comercial que se exportan, pues requieren de terminales
especializadas con las que no está asociado el ferrocarril y de un transporte refrigerado hacia el cual el transporte ferroviario hasta este momento pues no ha tenido mayor interés y resulta mucho más eficiente en ese sentido para esas cadenas de valor el autotransporte. ¿Cómo es el balance o el desbalance entre los movimientos de carga agrícola de importación y los relativos al mercado nacional o al mercado doméstico? En el mapa lo que estamos viendo con dos colores distintos en guinda son los nodos de origen de la carga, tanto los asociados al comercio exterior como los vinculados al mercado interno, y en verde son todos los puntos de recepción de la carga. En la gráfica estamos viendo claramente que 11 nodos asociados al comercio exterior reciben casi el 80%, son el origen del 80% de la carga, y el 20% de esos puntos de emisión pues son los relacionados con el mercado interno a los que ya me referí antes. Vemos cómo desde el punto de vista de los movimientos de destino hacia los nodos relacionados con el comercio exterior, pues prácticamente el volumen de carga es mínimo y la distribución al interior del país es la mayoritaria. ¿Por qué el ferrocarril transporta un volumen de carga pues escaso con respecto al mercado nacional? Por un lado, encontraba yo algunos datos que daba ese grupo consultor de mercados agrícolas, que es importante en el mundo de la actividad agrícola comercial del país, y tiene una regionalización de los movimientos de granos y oleaginosas, y para dos regiones que yo tomé, en este caso la región noreste y la región sureste, habla de que los movimientos son entre el 15 y el 18% respectivamente, ¿no? Y en ese caso, los movimientos ferroviarios para la región noreste, por un lado, que es la región formada por los estados de Nuevo León y Tamaulipas, pues el movimiento ferroviario se concentra en el área en torno a la ciudad de Monterrey, ¿no? La gran conurbación de Monterrey. Y en el caso de la región sureste, si bien ahorita se encuentra fuera de actividad por las obras ferroviarias que están ocurriendo ahí, la verdad es que mientras el ferrocarril estaba en activo en esa zona, pues los movimientos de carga hacia la misma eran mínimos. Por otro lado, tomando en cuenta los datos del SIAP, que es el Sistema de Información Agroalimentaria y Pecuaria de México, pues de los 11 estados con mayores volúmenes de producción de frijol, maíz y trigo del país, dos de ellos, Michoacán y Chiapas, que cuentan con infraestructura ferroviaria, pues no manifestaron movimientos apoyados por el ferrocarril importantes. Aquí sí, en el caso de Chiapas, de momento lo dejo fuera porque pues no está fuera de actividad en este momento, y además la línea férrea corre por la costa de esa entidad. Pero en el caso de Michoacán, que es un estado productor de maíz, frijol y trigo importante, pues el ferrocarril apenas movió de Michoacán 14,000 toneladas hacia afuera y llevó hacia esa entidad 117,000 toneladas. Esto lo cito para nuevamente mencionar que el ferrocarril, por alguna razón, no fortalece la producción agrícola nacional. En el caso de los movimientos de carga ferroviarios vinculados al movimiento de productos agrícolas, vemos en pantalla cuáles son los nodos participantes de esos movimientos de importación y cómo fue la red, cómo es la red de intercambios. Pues no sé cómo se vea en las pantallas de sus computadoras los colores, pero digamos que estos tonos de azul verdoso son los puntos de importación. Hablaba yo de 11, cuando en realidad son 5, ¿no? Que son
Piedras Negras, Nuevo Laredo, Veracruz, Juárez y Manzanillo, los puntos por donde entra la mayor parte de la carga de importación, y los puntos en morado pues son los puntos receptores de esos grandes volúmenes de importación. Y dentro de esos círculos morados o lilas que están viendo ustedes, hay unos círculos más pequeñitos que son justamente las terminales graneleras, y son las que captan los mayores movimientos de carga. Y aquí vemos cómo es la relación que se teje entre cada uno de los puntos de ingreso de esa carga y los nodos de las principales zonas atractoras de carga. Son la comarca lagunera, la zona en torno a Monterrey, la zona del centro de Jalisco, el Estado de México y Querétaro. En el caso de los movimientos del mercado interno, que estudié con mucho mayor detalle por razones de interés particular, ¿no? Bueno, cómo está el ferrocarril, insisto, favoreciendo o apoyando el movimiento de la producción agrícola nacional, lo que encontramos fue que existen básicamente las 5 áreas más destacadas de origen de la carga, que están encerradas en óvalos negros, de donde mayor volumen de carga del mercado nacional sale, pues es de la zona del sur de Sonora, y muchos nodos del estado de Sinaloa, porque es una de las zonas agrícolas más importantes del país, pero desde luego también de Chihuahua, del área en torno a Monterrey, del Estado de México y de Jalisco. Del lado de las áreas de destino encontramos que son 9, pero bueno, aquí nada más me referiré a las más importantes, a las que reciben mayores volúmenes de carga. Como encontré que existe una relativa correspondencia entre las áreas receptoras de importación y algunas de las áreas emisoras y receptoras del mercado interno, pues quise ver cómo era esa relación y si podía yo lograr alguna explicación al respecto. La verdad es que no encontré alguna explicación de esa correlación. ¿Qué explicación buscaba en un origen? Bueno, pues ver si parte de los movimientos de importación, en realidad, parte de esa carga se convertía en volumen del mercado interno, luego entonces no era producción nacional. Eso no lo puedo asegurar, ¿no? Ni negar, simplemente la información no me lo permitió. Pero lo que sí logré fue identificar en términos de estas relaciones de las que les hablo, 4 tipos de relaciones distintas. Por un lado, por ejemplo, están los nodos del Estado de México, de Querétaro, del centro de Jalisco y del centro sur de Sonora, en donde vemos que participan son tanto áreas receptoras de importación como áreas emisoras del mercado interno y al mismo tiempo áreas receptoras de carga agrícola. Y pues busqué alguna explicación y lo que encontré es que se trata de espacios vinculados a la industria de alimentos y bebidas, a la rama industrial de alimentos y bebidas. Concretamente, ahí hay presencia de industria harinera, industria aceitera, producción de aceites. Luego entonces lo que estamos viendo aquí es como el ferrocarril, y eso me pareció interesante, el ferrocarril está apoyando como un modo de transporte eficiente que es, eficiente económicamente me refiero, está apoyando o vinculando la agricultura, la producción agrícola con las zonas industriales en donde existe organización entre ambas
actividades económicas, ¿no? Por un lado la actividad agrícola y por el otro lado las actividades industriales ligadas a los productos agrícolas en la transformación concretamente de esto. Por otro lado, otra de las relaciones pues era entre, y es el caso del noreste de Jalisco, de la comarca lagunera, etcétera, lo que está en amarillo, pues que vemos que hay coincidencia entre las áreas de recepción del mercado internacional y las áreas receptoras del mercado doméstico. Y por otro lado, ahí me voy saltando una de las relaciones que encontré para no cansarlos más, pero la última, que son los que está en la parte baja del cuadro, pues son los nodos y áreas de origen que solo son parte del mercado interno y donde los más importantes o donde sale mayor volumen de carga son los nodos asociados a Sinaloa y desde luego algunos nodos de Chihuahua, como es el escape del kilómetro 406 de la línea Q del tren, Casa Colorada y Chivatito, que son nodos localizados en Chihuahua. Eso fue lo más que pude encontrar de esas relaciones. Y luego, desde luego, pues ver por dónde se transportan los flujos vinculados al mercado de importación y por dónde se mueve la carga vinculada al mercado interno, y vemos que manifiestan expresiones territoriales distintas. La fusión de ambas nos permitió también ver, no se las voy a presentar aquí, pero que había alta correspondencia con el patrón de distribución que presentaba la carga cuando hicimos estudios en 2010 y 2012. Bueno, dentro de las consideraciones o más bien comentarios finales que quiero compartir con ustedes, los trabajos que hemos realizado ya, como he dicho, a lo largo de varios años con relación a la carga ferroviaria han permitido ver cómo los volúmenes de carga vinculados al mercado interior han ido perdiendo fuerza y cediendo su lugar, desde luego, a los movimientos del mercado internacional. Y así vemos cómo de 1995, cuando empieza la privatización del transporte ferroviario, más o menos hasta 2003, hasta 2002, el volumen mayoritario correspondía a la carga doméstica. Después cambió, ¿no? Y entonces los movimientos de importación fueron mayores a los del mercado interno y por tanto el volumen del comercio exterior fue mayor al del mercado interno. Después algo pasó en el mercado internacional y el ferrocarril volvió a optar de 2009 más o menos a 2014 por transportar un mayor volumen de carga vinculada al comercio interior, pero ya de 2015 a la fecha, es decir, en el último lustro, lo que vemos es cómo nuevamente se vigoriza el movimiento de del volumen de carga vinculado al mercado exterior y cómo además la proporción de este ha aumentado. En estas gráficas lo que ustedes pueden ver es, ahí en la línea punteada, es el 50%, pues en qué momentos de ese periodo de tiempo el comercio exterior ha ido aumentando. Y vemos cómo de 2015 a 2020, que ya mencionaba yo hace unos instantes, pues esa participación ha crecido y llega a ser una relación de 60-40, 60% del volumen comercio exterior, 40% comercio interior, e incluso en alguno de los años, 2018 y 2019, la relación más o menos fue de 70-30 a favor del comercio exterior. Y vemos también cómo en este periodo de tiempo que queda dentro del óvalo, que es de 2009 a 2014, como ya mencioné hace también unos instantes, pues el volumen de carga en amarillo del comercio interior vuelve a tomar fuerza. Es el periodo que está relacionado con la crisis inmobiliaria financiera en Estados Unidos, que tuvo un impacto a nivel mundial y que desde luego se sintió en nuestro país, obviamente.
Pero bueno, esos cambios de atención del ferrocarril al mercado doméstico, yo insisto, pues que afectan a los productores nacionales, algunos productores nacionales y algunos segmentos productivos de nuestro país que desde luego tienen menos capacidad de organización logística y que no encuentran en el transporte ferroviario una opción segura, porque cada que el mercado internacional se volvió a fortalecer, pues el ferrocarril, vuelvo a citar, ¿no?, con su tremendo olfato o inteligencia de negocio, cambia su ruta. En el caso de, viendo solo en la gráfica de abajo, el mercado internacional, pues vemos cómo los movimientos, el mayor volumen corresponde siempre a movimientos de importación, y aquí, bueno, pues una pregunta: son diferentes los productos y desde luego los asociados a la exportación, aunque en volumen es menor, algunos de los productos en términos de valor son mucho más importantes, pero fuera de esto, pues la pregunta es: esos vaivenes, ¿cómo afectan a la producción nacional y a la competitividad de algunos productos? ¿Y por qué, si México es un país exportador, o que tienes un país con una fuerza exportadora importante, no hemos logrado organizar apoyo del ferrocarril a algunos sectores de exportación en México? Otro de los análisis que hemos realizado, justamente derivados de lo que acabo de mencionar, es decir, si el ferrocarril se enfoca o tiene como principal objetivo en muchos momentos, y ahorita es uno de esos, al movimiento de carga del mercado internacional, pues entonces, ¿cómo es el apoyo que le brinda a la interacción entre regiones que favorezcan procesos productivos internos? Y haciendo un análisis de esas interacciones a través de los intercambios ferroviarios de carga con datos de 2019 y 2020, lo que encontré fue que, por ejemplo, en 2019, tomando en cuenta los intercambios de más de 500,000 toneladas, eran 35 intercambios con ese volumen o en ese rango, 25 de ellos pertenecían al mercado internacional. Luego, entonces, pues no son movimientos que nos ayuden a identificar cómo es el apoyo que el ferrocarril presta a esa interacción productiva nacional. De ese análisis encontré también que 3 regiones geoeconómicas del país, que aparecen en su mapa en círculos rojos, pues no encuentran o no establecen vínculos ferroviarios con otras regiones, es decir, todo el movimiento ferroviario es al interior de esas regiones. Y también que los flujos relacionados con el mercado interno, encontré que además de ser mayoritariamente intrarregionales, es decir, concentrados al interior de cada una de las regiones, presentaban distancias de menos de 150 kilómetros de recorrido. No obstante que el ferrocarril tiene por esencia, como modo de transporte, pues las grandes distancias, y como objetivo de negocio también el traslado de carga en grandes distancias. Sin embargo, seguramente eso lo ha compensado buscando evitar demoras y siendo más eficiente en la entrega de la carga, y entonces ha afectado al intercambio entre regiones al interior del país. Y bueno, si encontramos que desde luego la configuración de la red, como es la red férrea de nuestro país, y la falta de acuerdos entre los concesionarios para que favorecer el tráfico interlineal, pues se ha afectado al mercado doméstico, aun cuando debo decir y subrayar que una de las, pues yo diría que casi mandato o garantía que debe cumplir el transporte ferroviario en nuestro país es garantizar la interconexión ferroviaria, y no ocurre del todo.
Analizando esos intercambios de los que estaba yo hablando entre regiones con base en los movimientos ferroviarios, encontré que en el caso del tráfico local, más o menos el 34% del volumen de carga se movía en distancias de menos de 300 kilómetros y solo el 21% de la carga se movía del tráfico local en distancias de más de 1000 kilómetros. Luego entonces entre 300 y 1000 se movía el 45% de la carga. Eso me llevó a hacer un análisis de cómo se estaba comportando la distancia media, digamos, o la distancia promedio, más bien, del transporte ferroviario, y encontré que coincidía con algunos de los resultados del estudio de competencia en el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga que publicó COFECE el año pasado, en donde ellos dicen que existen indicios de que la red férrea de nuestro país podría estar operando con cierto grado de fragmentación, es decir, que los concesionarios concentran sus actividades en los tramos que les han sido concesionarios y que no establecen intercambios de manera importante con los demás concesionarios. Y entonces así ellos hablan de reducción de la distancia en el flete promedio y encuentran que en ese análisis de 2005 a 2019 encontraron una reducción del flete promedio de 13%, incluso dicen que esa distancia es menor a la de los valores que se tenían al inicio de la privatización. Luego entonces me vuelvo a referir a aquello de que el ferrocarril ha dejado de interesarse por las muy grandes distancias y su eficiencia la ha encontrado de otro modo. Los datos el ejercicio de distancias del que yo les hablaba, encontré que de 2005 a 2019 la reducción llegó a ser de 120 a 200 kilómetros en la distancia promedio. El estudio de COFECE también habla del número de nodos atendidos por más de un concesionario y encontraron que para 2015, con datos de 2015, el 0.4% de los 2.556 accesos ferroviarios a instalaciones industriales fueron atendidos por 2 o más concesionarios, que eso era un porcentaje mucho menor que el que tenía el ferrocarril en 1999, donde ese porcentaje era de casi 30%. Y encontraron también una baja participación de los viajes de un concesionario dentro de las redes de un competidor, ¿no? Ellos encontraron que más del 80% del tráfico ferroviario correspondía a tráfico local, y los estudios que yo realicé para la carga total de 2018 y 2019 colocaron ese dato en 84% para 2018 y 81% para 2019. Finalmente, ya para terminar, ¿cómo es el contraste entre el apoyo del ferrocarril a la economía interna y a la competitividad internacional? Bueno, si vemos a partir de los datos de la carga agrícola y vemos que del volumen total el ferrocarril movió 86% dentro del tráfico local, es decir, las vías de cada uno de los concesionarios, pues en consecuencia vemos que la activación de los mecanismos a los que da lugar el tráfico interlineal, que supone complementariedad entre empresas para tener una mayor cobertura territorial, favorecer en ese sentido a más usuarios de este modo de transporte y algunos segmentos de la economía nacional, pues se redujo a 14% del volumen total, es decir, no se está cumpliendo con la garantía de interconexión de este modo de transporte. Y eso me lleva a estas preguntas finales, ¿no? ¿Cómo impactan en la competitividad nacional de la actividad agrícola tales hechos? ¿Cómo repercute esto en las distintas áreas productivas del país? ¿Y cómo cómo son los efectos entre los productores nacionales que sí cuentan con apoyo del servicio ferroviario de carga y cómo entre aquellos para quienes solo queda como única oferta de transporte el autotransporte? Decía hace poco un funcionario de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario que
el ferrocarril cumplía ampliamente con el apoyo logístico a la economía nacional. Yo mantengo mis reservas al respecto después de lo que les he comentado y sigo con la inquietud que me lleva a presentar ante ustedes pues la idea de que para algunas áreas de la actividad económica de nuestro país pues hay cierta desconexión o cierto escaso apoyo del transporte ferroviario a estas. Bueno, por mi parte es todo y de verdad agradezco su atención. Instituto Mexicano del Transporte.